Bien, vamos a ver ahora dentro de las distribuciones para el muestreo para la diferencia de medias de la población. Vamos a ver específicamente cuando se conoce la desviación estándar poblacional de ambas medias. Y bien, seguimos usando el estadístico Z, que nos habla que consiste en una diferencia de medias muestrales menos la diferencia de las medias poblacionales divididas entre lo que correspondería al error estándar, en este caso, la varianza de la muestra 1 entre el tamaño de la muestra 1 más la varianza de la muestra 2 sobre el tamaño de la muestra 2. Y bueno, para aplicar esta expresión vamos a ver el siguiente planteamiento. Dice, dos fabricantes de cables A y B afirman que su producto tiene una resistencia distribuida en forma normal, con promedio a la rotura de 4.500 y 4.300 libras respectivamente, con varianzas de 900 y 800 libras respectivamente. Si se seleccionan 20 cables del A y 15 cables del B, ¿cuál es la probabilidad de que la media a la resistencia de la rotura de los cables A sea al menos 220 libras mayor que la de B? Bueno, primeramente aquí vamos a extraer los datos, ya los tenemos. Los dos cables tienen tamaños diferentes, no importa, no necesariamente tienen que ser el mismo tamaño. Nos da su media poblacional de cada uno. Tenemos 4.500 y 4.300. Las varianzas, ojo, al darnos las varianzas quiere decir en automático que nos está dando la desviación estándar. ¿Okay? Bueno, entonces al contar con la desviación estándar, entonces es posible usar la expresión que mencionamos. Y luego nos pregunta que cuál es la probabilidad de que la media a la resistencia de la rotura de los cables A sea al menos 220 libras mayor que la de B. Como no nos da las medias muestrales de forma independiente, aquí no los está indicando. Lo que quiere comprobar es que A, cuando a A le reste la B, sus resultados quede 220 libras, es decir, que A tendría que ser mayor en 220 libras por arriba de B. Y entonces, partiendo de esto, tendríamos que presentar nuestro procedimiento de la siguiente manera. Ok, primero establecemos la sintaxis para esta que nos está dando. Entonces decimos, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la diferencia entre A menos B sea mayor o igual a 220? Porque dice al menos. Entonces recuerden que al menos nos da un punto de partida, pero no nos limita a que solamente sea ese valor. Y entonces tenemos que usar nuestro gráfico, ¿verdad? En donde como estamos ahora haciendo una distribución de diferencia de medias, entonces recuerden que nuestro punto medio es la diferencia de las medias poblacionales. Entonces, 4.500 menos 4.300, la diferencia nos dará 200, ¿ok? Esa es la media de las diferencias poblacionales en este caso. Pero, ¿qué le interesa? Lo que interesa aquí al planteamiento del problema es sacar la probabilidad de que la diferencia, ¿verdad?, entre estas dos muestras, la de A esté 220 por arriba de B. Entonces, 220 es el valor que nos interesa, pero no es 220, sino es 220 hacia adelante. Entonces, esta es la área que nos va a interesar encontrar y para ello vamos a emplear la expresión dada de Z, dado que contamos con las desviaciones estándar que se pueden sacar de la varianza. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra expresión. Hacemos la sustitución de los datos, sabemos que esta diferencia ya no las da, está dada por 220, menos la diferencia de estos dos, 4.500 menos 4.300, tenemos la varianza de la muestra 1, el tamaño de la muestra 1, la varianza de la muestra 2 y el tamaño de la muestra 2. Esta operación nos da como resultado 2.0169. Si redondeamos, ¿verdad? Este se va a 7 y este sería a 2. Nos vamos a redondear por cuestiones de conveniencia. 2.02. ¿Para qué? Para entrar con los valores de Z. Si no, tendríamos que hacer una interpolación, que también es muy importante aprender a hacerla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ubicamos el valor tipificado de Z en la escala Z, que corresponde a 220, ¿verdad? Para este valor de 220, nuestro valor tipificado es 2.02. Por lo tanto, vamos a ver que para determinar el área bajo la curva cuando Z vale 2.02,
usando la tabla de 0 a Z, se tiene que la probabilidad es de 0.4782. Ojo, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Como usamos la tabla de 0 a Z, recuerden que solamente nos va a dar valores positivos de Z. Y efectivamente aquí Z es un valor positivo, pero recuerden que la tabla nos da valores acumulados a partir del punto medio de 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de este valor, ¿verdad?, que nos dio, corresponde a esta área desde el punto medio hasta aquí. Entonces, esa es el área que nos da. Sin embargo, no es el área que nos interesa. Y ya sabemos que por diferencia, ¿verdad?, o por regla del complemento podemos hacerlo. Y entonces podríamos emprender nuestra propuesta de que la probabilidad de la diferencia de las medias sea mayor a 200, mayor o igual a 220, implica que la probabilidad de que Z, este valor, sea mayor a 2.02, efectivamente, ¿verdad? Si el valor es mayor a 2.02, nos dará esta área. Entonces, lo que hacemos es plantear que de aquí a aquí sabemos que tenemos un área de 0.5, le restamos la probabilidad de que Z sea menor a 2.02, que es este valor, y entonces nos da un valor de 0.0217. Dicho de otra manera, podríamos expresar esto de que esa es la probabilidad y en términos de porcentaje, ¿verdad? Diríamos el 2.17% de las muestras tendrá una resistencia de por lo menos 220 libras o más sobre las DB. Entonces, es ahí como podemos hacer el planteamiento para una distribución de diferencia de medias, ¿ok?